Bien, pues es relevante lo que pasó anoche, que se ha seguido profundizando el día de hoy con el anuncio que ha hecho el gobierno que se abre a reformar la Constitución, que una nueva Constitución, lo que es bien inédito, sobre todo para un gobierno de esta tendencia, creo yo, pero que de alguna manera ya esboza cuál sería el mecanismo. Habla de un Congreso Constituyente, lo que no deja a todos igual de contentos, porque hay varios que se inclinan por una Asamblea Constituyente. Ha sido una jornada de muchas reacciones, incluso con un senador de la República, Alejandro Guillén, que dice que deberían hacerse elecciones anticipadas y que todos deberían poner su cargo a disposición desde el presidente para abajo, para renovar presidencia y parlamento. ¿Tendrá piso político eso? Vamos a entrevistar a Alejandro Guillén más adelante. Pero bueno, sin duda ya estábamos en línea con Manuel Palomino para entrar de lleno al tema, pero antes de saludarlo, una pequeña reflexión de lo que pasó ayer desde el punto de vista comunicacional. Porque fue bien raro, o sea, estaba avisada, los medios estaban avisados de la reunión, el carácter de la reunión en la casa del presidente, pero la verdad es que cuesta entender un poco cómo un anuncio tan relevante para el Ejecutivo y para el país, su gran jugada, podríamos decir, de descompresión o lo que hemos llamado acá un acto de sacrificio, no lo haga, por ejemplo, el presidente en cadena nacional, por ejemplo. Le pasa la pelota al ministro Blumel, importante también, por supuesto, pero es raro lo que pasó ayer porque fue bien tarde, sale a hablar el ministro Blumel, estaban incluso muchos medios de comunicación ahí, pero quedaron un poco fuera de juego, no salieron al aire, se difundió poco durante las horas, después en La Moneda tampoco se han referido nuevamente al tema. Entonces uno dice, bueno, algo pasó ahí, queda la impresión de que actuó más presionado por los partidos oficialistas. No sé si ustedes comparten eso. Por RN principalmente. Claro, sí, RN no tanto escuchando a la calle, en fin. O que le dio más importancia a sus medidas de orden público de la otra vez, o al COSENA, que a un cambio de la Constitución. O tal vez, como falta mucho por definir, tiene que todavía afinar hasta hacer una propuesta al país un poco más concreta, más maciza, en fin. Pero fue bien raro desde el punto de vista comunicacional, estoy hablando solamente. Desde el punto de vista político, bueno, hizo lo que tenía que hacer, llamó a los partidos oficialistas, integrados por quienes más se han opuesto a cambios a la médula de la Constitución, a lo que sostiene el sistema, a lo que está en juego, ¿no? Entonces, evidentemente, me imagino yo que fue muy friccionada esa reunión, ¿ah? Pero salen con un borrador, una declaración pública, cambio a la Constitución, lo más probable es que a través de un Congreso Constituyente y con un plebiscito ratificatorio es lo que lo que ha comunicado el Ejecutivo como el mecanismo por el cual se inclina y que está dispuesto a conversar, o sea, que no está cerrado todavía a incorporar otros elementos, a cambiar de mecanismo, pero Asamblea Constituyente no. Ese es más o menos el resumen de lo que ocurrió ayer. Sí, la gran noticia es efectivamente que se abre a, y lo digo con ese nivel de escepticismo también y prudencia, se abre a la posibilidad de, o sea, no es mañana vamos a mandar un proyecto, se abre a la posibilidad, y tiene que ver mucho con que el presidente... Pero se habla de la posibilidad del mecanismo, pero lo concreto es que hay nueva Constitución. O sea, ayer se llegó a un consenso, yo de que creo, se necesitaba una nueva Constitución en general, de decir, hay que tener otra Constitución. Yo creo que es muy relevante lo que pasó ayer y estoy con Gerson. No entiendo por qué no fue en una cadena o en algo mejor pensado o comunicacionalmente más efectivo. A ver si Manuel Palomino sabe, porque está en La Moneda y nos va a contar todo lo que ha pasado. Estuvo ayer también, está siguiendo todos los pasos ahí de las autoridades. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Claro, estuvimos ayer ahí en la comuna de Las Condes, San Damián, en la casa del presidente Sebastián Piñera, en el frontis de la casa, evidentemente, esperando a la llegada, obviamente, de cada uno de los parlamentarios y parlamentarias que fueron convocados a esta reunión. Y, claro, cuando ya termina, casi 3 horas fue el encuentro en la casa del mandatario, un encuentro privado, donde tampoco había una claridad, o más bien, digamos, una agenda marcada. Solo el tema era la Constitución, no había más que tener ahí y lograr la capacidad de un acuerdo, ordenar de cierta forma a la alianza de gobierno, ¿no? Alinear más bien a Chile Vamos, y que hubiese una sola voz respecto a una decisión que ya rondaba hace días acá en el Palacio de la Moneda. Muchos han hablado de que es el anuncio del anuncio, porque no hay muchas claridades finalmente respecto a cómo se va a llegar a esta nueva Constitución. El mecanismo
mecanismo aún no está definido, fueron parte de los conceptos que usó hoy la vocera de gobierno Carla Rubilar, que ayer también estuvo presente. Recordemos que estaba el comité político en pleno en esta reunión. Otro elemento para sumar a lo que ustedes estaban conversando es el rol también de Felipe Ward, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia. Ayer fue el único, por ejemplo, que salió en auto y no con el resto de los ministros, que claro, solo habló Blumel, el ministro del Interior, pero no hizo el acto, ¿no? El gesto de que hicieron los presidentes de partido y también el resto de los ministros, entendiendo que el rol de él precisamente es negociar con la oposición, un rol que ahora definitivamente está en manos del jefe de gabinete, del ministro del Interior de Leópoli, Gonzalo Blumel. No hay claridad entonces si es por eso uno intuye que el presidente Sebastián Piñera no ha hecho una declaración o no ha sido él finalmente el que anuncie con bombos y platillos esta apertura a una nueva constitución. De hecho, por ejemplo, en la página oficial de prensa de Presidencia no hay ninguna alusión a lo de ayer, y solo en la página del Ministerio del Interior una pequeña nota de prensa con 3 párrafos donde se destaca esta apertura, insisto, de una nueva constitución. Hoy habló acá en La Moneda la vocera de gobierno, como ustedes bien comentaban, dicen que el mecanismo no está definido, pero le cierran la puerta de ya a lo que es la Asamblea Constituyente. Habló la portavoz de La Moneda, lo dijo así durante la tarde. El Congreso es el camino de avanzar en una unión que permita llegar a un gran acuerdo. Nuestro camino no es la Asamblea Constituyente, pero entendemos claramente de que el Congreso y este proceso de nueva Constitución, para que tenga el aporte de los ciudadanos, debe ser con participación activa. Y es por eso que valoramos enormemente todo el proceso constituyente de la presidenta Bachelet. Valoramos enormemente los cabildos autoconvocados. Valoramos impresionantemente la posibilidad de ponerse de acuerdo en los alcaldes de todos los colores políticos para una consulta ciudadana masiva que esperamos que sea muy exitosa el 7 y el 8 de diciembre. Qué interesante cómo el gobierno trata de hacerse parte de lo que comenzó la expresidenta Michelle Bachelet. Yo por lo menos lo he dicho varias veces, yo creo que el pecado de ese proceso constituyente fue doble. Por un lado, creo que hubo mucha ansiedad en el entorno de la expresidenta para que ella fuera la que pusiera la firma a un texto, en vez de entender que muchas veces estas cosas requieren un periodo de tiempo un poco más largo, como lo hablábamos recién también con Mauricio Morales, y sobre todo que la generación que recién se estaba armando políticamente tuviera también la posibilidad de participar. Por eso yo creo que había que darle tiempo a los Evópoli, a los RD, para que se construyeran políticamente, pero sobre todo creo que fue un problema porque mucha gente, por así decirlo, puso la carreta delante de los bueyes, predeterminando el contenido antes que preocuparse del procedimiento. Lo importante, de hecho, lo dijo Osvaldo Andrade una vez. Dijo, aquí no nos tenemos que devanear mucho la cabeza, aquí lo importante es tener un texto que tenga la firma de la presidenta. Eso es lo que le interesaba básicamente a la nueva mayoría. El presidente Piñera aquí corre un riesgo similar. Él lo ha dicho en todos los tonos, ¿eh? Él siempre dice, no sé por qué tanta gente se preocupa del método, del procedimiento, si lo que importa es el contenido, dice él. Lo que queremos saber es qué no les gusta, qué queremos cambiar, dice él. Bueno, yo creo que el presidente en eso se equivoca. Se equivoca en un sentido muy específico. Subestima las virtudes del procedimiento. Porque el procedimiento es lo que supuestamente le asegura a todas las partes igualdad de condiciones de participación. Y por lo tanto, de un procedimiento justo emerge un resultado que va a ser legítimo y no disputado. Y aquí lo que tenemos que pensar es que estas constituciones no pueden ser desechables. Tienen que durar, no sé, 30, 40 años. En los Estados Unidos dura 200, imagínate. La idea es que no la estemos cambiando en 5 años más. Por lo tanto, tomarse un poquito de tiempo, demorarse un poquito más, como se dice, antes de llegar y tirar y lanzar la pelota al otro lado para llegar rápido. En esto es la tentación, pero es un problema. Si lo que queremos es asegurar un texto legítimo para la población, lo que creo que tenemos que hacer es asegurar un procedimiento legítimo. La pregunta, y la gran pregunta del millón, Carla Igerso, ¿es el Congreso el encargado de llevar adelante ese procedimiento? Como decía Mauricio Morales recién, y que yo estoy de acuerdo con él, en el actual es imposible, ¿cierto? No solamente porque
goza de muy escasa popularidad, sino porque además la mitad todavía de los senadores está elegido con binominal, no votó mucha gente en esa elección, quizás reponer el voto obligatorio en particular para la próxima elección de diputados y senadores que van a hacer la pega constituyente sería un primer paso, pero lo que importante es que el Congreso, o sea, el oficialismo dice, la Asamblea me suena a chavismo. De hecho, el presidente siempre dice, si el otro modelo es Cuba o Venezuela, yo no quiero eso. Pero el otro buen modelo puede ser Dinamarca, puede ser Inglaterra, donde hay salud gratuita, pública y de calidad. Yo creo que el concepto de la asamblea mete cuco. O sea, para ti el tema es semántico. Si en vez de asamblea hablamos de una convención. Que la convención es otro método. Pero es que convención es una mixtura. Hay gente que... Entre Congreso y Asamblea. Eso también es una cuestión semántica. Ya. Yo podría decir que para mí una convención constituyente es que elijamos a miembros delegados para la convención. Otro puede ser un congreso paralelo, o sea, simultáneo. Que le puedo llamar congreso constituyente. También un congreso constituyente que no tiene que ver con el Congreso legislativo. Claro, ad hoc. Congreso ad hoc, como escucho ahí decir a Manuel que quiere participar. Y una cosa, Manuel, también que es importante... Que calma, Manuel, calma, ya te vamos a pasar la pelota. La gracia de las asambleas, a diferencia de los congresos, es que el problema de los congresos es que tú estás legislando para ti también. Me explico. Si tú eres congresista, diputado o senador, y tienes que dejar establecido en la Constitución que estás redactando cuánto van a durar, cuánto van a ganar, si pueden o no reelegirse, ¿me explico? O sea, básicamente eres un poco juez y parte. La gracia de los delegados en la asamblea, en teoría, todo esto en teoría, es que ellos, una vez que terminan su pega, se disuelve la asamblea y quedan de alguna manera inhabilitados para después postular a ciertos cargos para que no aprovechen la participación en esa asamblea para beneficiarse personalmente. Es una de las ventajas que tiene la asamblea por sobre el Congreso. O sea, no es tan semántico. Pero el nombre que le ponemos. A lo que voy es que, por ejemplo, pues tiene otra dificultad, que era lo que nos explicaba acá Mauricio Morales, que cuando se convoca una asamblea, tienes que diseñar todo el sistema, todo el sistema de distritos, todo el sistema de representación, todo el sistema de candidaturas. En cambio, si fuera un congreso constituyente ad hoc, paralelo, independiente del Congreso, el mecanismo de elección por lo menos ya está listo. Existe. Listo, sí. Y también puedes postular al candidato que tú quieras y no solamente por partido, eso habría que corregirlo. Sí, yo, para que tú sepas, Jesús, yo escribí una propuesta de asamblea constituyente, con todo, con distritos, con zona, con cuotas, con métodos. Diseñé un sistema, me lo pidió Claudio Fuentes con Alfredo Yoñán para su libro La Solución Constitucional, y junto al politólogo Kenneth Bunker hicimos una propuesta de asamblea constituyente con todos esos detalles, cómo se elegía, qué sistema, dónde, o sea, y no es la única, hay otras más. Hay otros que proponen sorteo, hay otros que proponen... el sorteo, que si bien es muy justo para algunas cosas, puede sobrerepresentar a un grupo, por lo tanto tiene que tener mecanismos de corrección, que era una cosa que también que tenemos que conversar. O lo otro, si tú me dices hoy día que va a ser el próximo Congreso el que va a hacer la pega, los oferentes al Congreso son los partidos, ¿cierto? Entonces ahí todos, la UDI, RN, Bópoli, la nueva mayoría, lo que quede de ella, por otro lado, el Frente Amplio, se van a preparar para esa batalla. Pero hay muchos que esperan que la Asamblea, quizás con cierta ingenuidad o quizás con esperanza fundada, no solamente tenga a militantes de partidos o gente que compita por listas de partidos, sino que, por ejemplo, cuando ellos dicen los movimientos sociales, las comunidades organizadas, las juntas de vecinos, y no es enteramente claro cómo podemos incorporar eso. Quieren algo medio corporativista, así como diciendo ya, 3 gremiales del sector pesca, 3 gremiales del sector, porque eso... Claro, entonces ahí el concepto o el mecanismo de la convención, que es el camino intermedio, es decir, participan parlamentarios elegidos por el Parlamento, pero que incorpora a todo este mundo que tú estás describiendo, tiene las mismas complejidades para definir quién puede postular y quién puede llegar a la asamblea o a la convención, que una asamblea entera. De acuerdo. Entonces, por alguna razón el presidente cree, y ustedes no sé si qué piensan, pero por alguna razón el presidente cree que si el camino es un Congreso constituyente, la correlación de fuerzas no debería ser tan distinta de lo que hay hoy día en el Congreso Nacional. ¿Me siguen? O sea, sí. La derecha va a tener un, no sé, 45% de la representación, o algo así, 40%. Y el resto fragmentado, la DC tendrá 10%. Y yo creo que el miedo que ellos tienen es que si se produce, si una asamblea que parte desde cero,
por alguna razón ellos creen que ahí les van a pasar máquinas. Pero es solo un tema de qué tan representativo queda de cada sector político, o tiene que ver también con la como calificación que va a tener cada persona que componga o el Congreso o la Asamblea. Por eso yo preguntaba recién por los sedazos o los filtros para llegar. Yo creo que debería ser la misma. Porque en la fórmula que sea... No, claro, pero en la fórmula que, no sé, a los partidos algún filtro... No, bueno, el filtro para ser diputado, no, con todo respeto. Fíjate que los partidos no son ninguna garantía, porque son figuras de televisión, tener 21 años y tener cuarto medio. Sí, pero podrían estar, no sé, a lo mejor premiando o creyendo que la experiencia es importante. ¿A qué me refiero? Y más allá de cuál sea la fórmula, yo creo que hay un gran desafío en esta discusión constituyente que tiene que ver con, por un lado, acoger ideas, propuestas y hasta sueños de las personas, y por otro lado ser capaz de decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque en el fondo aquí también tu petitorio, digamos así, tus sueños pueden ser tan eternos que yo no sé también, o sea, si no sé, a una persona común y corriente la pones en la asamblea, no hay una expertise técnica, a eso me refiero, no sé cómo. No estoy haciendo la comparación entre el Parlamento, el Congreso y la Asamblea. Más bien te estoy planteando la pregunta, Cristóbal. Sí, se mal pensado. Florcita Motuda y Joaquín Lavín Jr. Es que por ponerte dos ejemplos aleatorios, la UDI y el pusimos sin nombrarlo. No, pero es que mucha gente se critica porque dice que no son expertos, uno se enorgullece porque no va, el otro canta cuando tiene que... Pero de repente cuando votan, pero en el fondo, no votan a tontas y a locas, votan como votan sus bloques. Y uno entiende además que dentro del Parlamento, y debiese ser así, tienen asesores, tienen gente que estudia, que les da recomendaciones. Es diferente, siento, la dinámica que puede tener un Congreso que la dinámica que puede tener una asamblea con, no sé, ponte tú, la presidenta de una junta de vecinos de no sé qué, que lo encuentro mucho más a lo mejor representativo de la ciudadanía. Mi pregunta es, ¿cómo concilias ambas cosas? ¿Cómo haces que en la fórmula que sea tú puedas contrastar sueños, ideas, proyectos, propuestas con realidad? Porque en el fondo también me van a decir ustedes que la plata no lo es todo, pero también es importante, o sea, se tiene que definir cómo tú financias las cosas, porque si no tu constitución puede ser una declaración de un montón de principios súper, en el fondo, buenos, positivos, pero si no lo puedes llevar a la realidad. Sí, es un problema ahí, una ecuación que tiene que resolver en su propuesta de qué le ofrece al país para enfrentar esto del gobierno y cómo lo ven por allá, Manuel Palominos. Claro, es difícil para el gobierno hoy día porque tiene que poner de acuerdo a sus propios partidos, por lo menos ya logró hablar de nueva constitución, pero viene ahora este diálogo también con la oposición, donde han sido ya han resistido esta idea del Congreso Constituyente. Incluso se ha estado sesionando hoy un plebiscito, todo esto en paralelo, para el 15 de diciembre en la Comisión de Constitución de la Cámara. Y hay más actores que comienzan también a opinar y a entregar visiones respecto a los mecanismos precisamente. Habló hace muy poco rato también el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, que a diferencia un poco del gobierno no le cierra la puerta, o al menos también recomienda que hay que tener una conversación ciudadana, esto enfocado en que el gobierno hoy hablaba de que no es el camino a la Asamblea Constituyente. Bueno, escuchemos lo que dijo el vocero de la Suprema. Que reconocemos en el diálogo de los actores sociales e institucionales y de todos los chilenos la forma y el procedimiento para obtener las mejores soluciones para nuestro país, buscando siempre las que conciten mayor unidad por los cauces institucionales o aquel que las autoridades competentes dispongan conforme al ordenamiento jurídico vigente, el cual debe ser respetado en esta conversación ciudadana, siempre en un ambiente de paz que tenga como único norte el bien común y de todos los integrantes de la nación. Una voz más entonces que se suma a este debate de cómo llegar a la nueva constitución. Con respecto a la Asamblea Constituyente, también tomamos contacto con esta organización ciudadana respecto a lo que había dicho hoy día el gobierno. Conversamos con Claudia Díez, una de sus voceras, que dice, bueno, con esto no se está escuchando a la ciudadanía, incluso dice, ni siquiera están mirando sus propias encuestas. Por otra parte, Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, que ha tomado un protagonismo importante respecto a esta discusión, también entregó su punto de vista y hace una distinción entre asambleas constituyentes que han funcionado y otras que no, y dice, esas es las que nosotros no queremos. Escuchemos a Claudia Díez del movimiento AC y también a Mario Desbordes, presidente de RN. Pero las que no nos gustan son aquellas en donde un grupo se arroga el derecho a designar a dedo a dirigentes sociales, a personas de la cultura, del arte,
a quien le corresponda discutirle una nueva constitución tiene que ser una persona que la ciudadanía eligió. Y por eso también no queremos aceptar esta suerte de veto que hay con el Congreso actual. Y una vez más nos están escuchando, primero, lo que dicen las encuestas y segundo, lo que está diciendo la gente en la calle, las protestas sociales y las reivindicaciones de todos los movimientos. A mí me parece muy grave que se cierre a un mecanismo. Me parece que la consulta tiene que ser bajo un plebiscito, si se quiere o no el cambio de una constitución, y segundo, poner la pregunta de los 3 mecanismos, que es lo que todo el mundo está diciendo hace mucho tiempo. Insistimos, por ahora es un anuncio importante, claro que sí, pero no hay bastantes claridades respecto a cómo va a ir funcionando esto. En cuanto a la participación ciudadana, 3 conceptos: los cabildos, los autoconvocados que se están llevando hace ya varias semanas en los distintos puntos de Santiago y de Chile, también la iniciativa y la consulta ciudadana que van a hacer los alcaldes y alcaldesas, y también esto de reactivar el proceso que llevaba adelante la expresidenta Michelle Bachelet. Toda esta pata, digamos, de la Asamblea Constituyente la está liderando el ministro Sebastián Sichel de Desarrollo Social, que ha tenido que todos los días de alguna forma ir posponiendo sus diálogos ciudadanos. Se pensaba que mañana, por ejemplo, podía ser, no va a ser mañana, el miércoles o jueves podría ser el día, porque insistimos, cómo ha cambiado todo, es una manera también de explicar estos diálogos ciudadanos que no han sido todavía, insisto, anunciados. Lo más probable es que sea recién el día miércoles que aparezca el ministro que está a cargo un poco de darle este brazo de participación ciudadana a esta propuesta del gobierno. Bien, Manu, volvemos más ratito. Gracias. Buenas tardes.